Hoy vamos a hablar de México, hoy vamos a hablar de específicamente la casa, el hogar de Quatrace Real Estate, y vamos a hablar de muchos temas. Primero vamos a tocar temas generales de real estate y después vamos a irnos a diferentes opiniones y diferentes temas que estamos viendo en cada uno de los giros y qué opinan. Entender que este análisis y este estudio se hace únicamente con la ayuda de ustedes y la participación de todos ustedes, que son los líderes inmobiliarios de este país. Fue una encuesta que lanzamos a nivel Latinoamérica y les preguntábamos a cada uno de ustedes, los participantes en este giro, qué opinan y cómo íbamos y hacia dónde creen que va a ir el mundo inmobiliario. Entonces empecemos a platicar. Les platicamos que prácticamente el 60% de la gente que nos acompañó en este estudio, en esta encuesta, tenía participación o tenía un enfoque más bien de desarrollo inmobiliario. Tuvimos algunas otras participaciones de brokers, consultores, proveedores de la industria, también constructores, bancos y fondos, consultor empresarial y algunos otros giros. Prácticamente de toda Latinoamérica nos están acompañando. De todos los países tuvimos muestras hasta Estados Unidos y pues bien importante para nosotros que la gente haya participado. Primer tema, en México, y vamos específicamente, ¿cuál es el giro? El 50% de la muestra fue gente que está dedicada al tema de viviendas, 15% oficinas, y los demás giros más o menos se comportan igual. Vamos a empezar a hablar temas de, durante esta pandemia, qué pasó y qué aprendimos. Durante esta pandemia, ¿cuál fue el giro que se considera más afectado en este 2020, después de todo lo que nos pasó y después de todo lo que nos vivimos? Definitivamente hay una clara tendencia en donde la opinión del mundo inmobiliario definitivamente identifica como el espacio de oficinas el más afectado en esta pandemia, con un 44% de opciones. Segundo tema, hotelería y turismo con un 33%, uno pensaría que la hotelería y el turismo, entendiendo que prácticamente todos los destinos mexicanos en cuestión de turismo estuvieron cerrados. Vimos la Riviera Maya, vimos la Riviera Nayarita, que tuvieron bajísimos porcentajes de ocupación y en algunos casos hoteles prácticamente cerrados. Vemos que es un segmento menos afectado que el tema oficinas. Tercer lugar viene retail, únicamente 5% de vivienda, y obviamente el sector que prácticamente se comportó igual que cualquier otra situación, que es el tema de industrial y logística. ¿Cuál es el giro que pensemos que se va a recuperar más rápido? Disculpen, el giro que pensemos que se va a recuperar más rápido, definitivamente vivienda. Vivienda es un segmento que todo el mundo piensa que se va a recuperar. Industrial y logística viene en segundo lugar. Oye, pero industrial y logística debería ser primer lugar. Nada más recuerden bien que industrial y logística no perdió, al contrario, se mostró bastante resiliente en esta pandemia, entonces no tiene tanto poder de recuperación. La vivienda, conteniendo ese decrecimiento que pudo tener este año, entendiendo que el país creció prácticamente 8.6% el año pasado, los niveles de vivienda se mostraron bastante adecuados, hablando del segmento residencial plus para arriba, en casi todas las ciudades a nivel nacional. Tercer lugar, hotelería y turismo, definitivamente la parte turística que la parte de hotelería, sobre todo enfocado al tema business class. El tema turístico será un giro que también se recuperará y que desde nuestras perspectivas no cambiará tanto el tipo de producto inmobiliario que hoy se está teniendo. Los demás productos, sí, la vivienda tendrá cambios en algunos temas de preferencias. El tema industrial y logístico, el tema last mile, está teniendo hoy en día una conversación importante y una demanda importante. Entonces, es un tipo de producto nuevo que va a empujar el mercado. El retail y comercio definitivamente necesitará cambios, y qué decir del tema de oficinas, que necesita todavía mayores cambios. La parte turística, desde nuestro punto de vista, la demanda per se no cambiará tanto. Obviamente tendrán implementación de medidas importantes para el tema del COVID, pero la demanda per se y la estructura del producto que se está demandando no vemos tantos cambios. Así es, ¿cuál es el más afectado y cuál es el que más se va a recuperar? Nada más para que ustedes tengan una percepción. Oficinas, haciendo este mismo estudio el año pasado que lo presentamos y lo podemos comparar, el año pasado oficinas se identificaba como el giro menos afectado por la pandemia, porque al final las ocupaciones no pegaron
inmediatamente. Entonces, oficinas se mostraba como uno de los giros que menos le pegaría el COVID-19, pero sí de los que menos se iba a recuperar. Este año, definitivamente el que más le está pegando es oficinas y el que más lento se va a recuperar será también oficinas. Retail tampoco no está tan bien parado, pero ahorita hablaremos de ese tema. Los dos grandes ganadores de esta pandemia, la vivienda y la parte industrial y logística, definitivamente son los dos giros que marcarán la pauta los próximos 3 o 4 años en México. Ahora, platicándoles y preguntándoles a ustedes que nos ayudaron a participar en este estudio, ¿cómo pronostica que será la colocación de nueva oferta en el país durante 2021? Primer tema, México contra la TAM, prácticamente en todos los países, excepción del segmento industrial y logístico, nos comportamos igual. Primero, la parte de vivienda moderada, tampoco hay que decir que será demasiado rápida, será moderada. Oficina, retail y comercio, hotelería y turismo bastante lenta, tanto en México como en Latinoamérica. Y después tenemos un tema importante en México, en donde tenemos una muy buena perspectiva de la parte industrial y logística en comparación con Latinoamérica, que se muestra mucho más moderada. ¿Por qué industrial y logística tiene una recuperación mucho más rápida? Es evidente que México se ve beneficiado por todas las políticas económicas que hoy en día está implementando el gobierno de Estados Unidos, en donde nuestra capacidad de manufactura como país harán que la parte industrial y logística empiecen a avanzar mucho más rápido de lo que se requiere. Hay muchos retos. El gobierno federal tendrá que entender este tipo de cosas para poder alinear a la iniciativa privada con el gobierno y no traten de frenar este crecimiento que nosotros estamos viendo y que toda la industria está viendo en la parte industrial y logística en México en comparación con Latinoamérica, que no lo están viendo de la misma forma. Ahora, entendiendo la inversión patrimonial para poder decir que se pasa una inversión, les preguntamos en dónde invertirías o cuando evalúas proyectos, en dónde dejarías o dónde harías una inversión patrimonial más importante de los diferentes giros. En primer lugar, definitivamente aparece la parte de naves industriales. Segundo lugar, importantísimo, está apareciendo ya los productos médicos, consultorios médicos salen en segundo lugar. Después, departamentos, residencial medio y casas en el segmento residencial y medio aparece como un segundo bloque. O sea, primero tenemos la parte industrial, segundo lugar tenemos la parte médica, tercer lugar tenemos la parte de vivienda en el segmento medio y segmento residencial. Y después ya, fíjense, algo bien interesante, después en quinto lugar viene el tema de oficinas coworking y después ya nos vamos a la parte de vivienda, los segmentos más altos y en último lugar viene la parte de retail, hotelería y al final el tema de oficinas corporativas. Obviamente, pues es evidente cuáles son los segmentos que están más afectados, ¿no? Ahora, preguntándoles cuáles serán los factores que tendrán mayor relevancia al crecimiento del país y para que el tema y que para el sector inmobiliario empiece a avanzar, definitivamente el más importante que vemos en México y prácticamente en toda Latinoamérica, comparándolo con otros países, en primer lugar viene el crecimiento de la economía. Para México es bien importante lo que está haciendo el gobierno federal para tratar de hacer y recuperar el crecimiento perdido en el año pasado. Entender que este año la expectativa de crecimiento no se cree que supere el 4.5% contra el 8.6% que decrecimos el año pasado. Después vienen factores, fíjense cómo la tasa de interés ha sido un factor bien relevante para México, en donde las tasas de interés de estar en TIES de 8.25, 8.5, hoy estamos en niveles mucho más bajos, que han ayudado de cierta forma a que sectores como el sector vivienda tengan un desfogue de inventarios bien importante y se empiece a canalizar las ventas de una forma muy, muy diferente. Disponibilidad de capital también será importante. Viene un tema fundamental que creo que no se ha trabajado tanto y que creo que es importante entender, que es la legislación gubernamental. No nada más desde la perspectiva inmobiliaria, sino todos los temas gubernamentales que afectan al mundo inmobiliario. Hoy en día me tocó estar de asistente en un panel específicamente del tema industrial y una de las cosas más importantes que se hablaba en México era todas las nuevas legislaciones que se están teniendo hoy en día que afectan a sectores como el industrial y se habló específicamente de la nueva ley
que afectaba a todo el tema de suministro eléctrico con el tema de las energías renovables, que todos hemos escuchado y que sabemos que pueden afectar. Si el gobierno no empieza a entender que la legislación afectan a todos los giros y que el mundo inmobiliario también es un giro importante y que debemos de trabajar en legislaciones que ayuden a que el desarrollo sea mayor. No nada más en la parte eléctrica que afecta directamente a la parte industrial, sino en los otros sectores como la parte de vivienda, en donde se necesita de regular muchos elementos que ayudarían a poder balancear los inventarios que tenemos hoy en día. Después viene un tema de refinanciamiento, extensión del crédito, importante para muchos desarrolladores. El tema de inseguridad sigue siendo un tema importante. Volatilidad en los precios de materias primas, que afortunadamente el dólar se ha mantenido más o menos estable. El tema de impuestos y después ya vienen otros elementos que pasan a segundo plano, como el tema del precio del petróleo, que estamos dejando de ser una economía basada en petróleo, que el gobierno federal insiste en esa parte. Si ustedes se fijan, más o menos quitando Perú y a lo mejor Ecuador, pudiéramos decir que México, Panamá y Colombia más o menos se comportan, igual que Guatemala se comportan de una forma muy similar en los elementos que impactan en México. Panamá, la legislación gubernamental prácticamente en segundo lugar, en México pasa a cuarto lugar. Ahora, ¿qué pasa con el riesgo país? También va muy ligado de la mano el tema del riesgo país. Hemos visto cómo nuestra calificación crediticia, estando por arriba de muchos países latinoamericanos, ha venido a la baja. Eso afectará definitivamente a un elemento que vimos antes, como es el tema de la disponibilidad de capital. La disponibilidad de capital viene directamente relacionado con la calificación crediticia que tiene el país y afecta de una forma importante el flujo. La inversión extranjera directa en México viene en caída desde hace mucho tiempo y eso de cierta forma afecta el desarrollo inmobiliario de una forma importante. Les preguntamos cuáles son las 3 tendencias más importantes que vemos que cambiarán la forma de ver el real estate o el mundo inmobiliario en México en los próximos años. Y definitivamente el primer tema que nos están diciendo es el replanteamiento de tipologías y funcionalidades en diferentes tipos de producto. Hoy en día, y me da gusto saberlo, y nos ha tocado participar, es prácticamente vemos un crecimiento importantísimo en el replanteamiento de una cantidad importante de proyectos. ¿Qué pasa? El mundo inmobiliario lo vemos muy estático, lo veíamos sin capacidad de poder aprender en el tiempo y hoy en día, después de esta pandemia, vemos como una gran cantidad de proyectos se dieron cuenta que el producto planteado, ni siquiera por la pandemia, sino antes de la pandemia, estaba mal conceptualizado, estaba mal planteado, no está justificado por mercado y hoy en día vemos importante ese replanteamiento. Entonces, ese es el primer tema que vemos. Segundo tema, el tema de avances tecnológicos con un 17%. Y tercer tema que 4S ha hablado muchísimo es el tema de densificación de centros urbanos como una política de vivienda bien importante y bien necesaria. Esquemas de financiamiento más accesibles. La verdad es que fíjense cómo esquemas de financiamiento toma importancia, pero de cierta forma ya México es un país sofisticado o más sofisticado que otros en Latinoamérica al tema de financiamiento y al acceso de capital, ¿no? Y vienen algunas otras que pasan a ser menos relevantes, pero creo que es importante mencionar que el replanteamiento de los productos, la tecnología y la redensificación de centros urbanos son las 3 tendencias que estamos viendo en México que están avanzando más fuerte. Ahora, preguntamos también qué pasa con el tema del home office, o sea, cómo ha afectado a cada una de las empresas el tema del home office, y esto es bien importante verlo, ¿no? En México se dice, o las empresas de desarrollo inmobiliario estamos diciendo que el 15% tuvo un impacto negativo en la implementación del home office, únicamente el 15% es bastante bueno. El 57% dice que el home office ha sido completamente neutral. Se mantuvo la productividad, el compromiso del equipo y la comunicación, o sea, prácticamente el 60%. Ya hay un 30% que pasa a tener un esquema completamente positivo. El home office está siendo positivo para el 30% de las empresas. 30% de las empresas más un 60%, 28 más 57 nos da un 85%. O sea, el 85% de las empresas definitivamente estarán implementando por lo menos algún esquema híbrido que ayude a una mejor interacción entre las personas. Únicamente el 15%. De hecho, en México, si ustedes se fijan,
en la gráfica del lado derecho les preguntamos también qué porcentaje del equipo considera que trabajará desde su casa o haciendo home office ya de forma definitiva. Es importante recalcar que México es el país que más variación tiene o más diverso es de toda Latinoamérica. Empieza desde el 20% y vemos cómo se estira la barra hasta prácticamente un 90%, que únicamente Chile está en esos segmentos. Prácticamente estamos hablando del promedio de un 48%, datos bien relevantes y datos bien importantes que de cierta forma por eso también vemos que el mercado de oficinas tendrá algún efecto importante. Ahora, también preguntamos de un tema que estamos viendo que está avanzando bastante, es un tema que vimos que tuvo un avance importante en esta pandemia y que tuvo un empuje que de cierta forma le hacía falta. Es el tema del crowdfunding, definitivamente, y les preguntamos qué porcentaje de éxito considera que ha tenido la implementación del crowdfunding inmobiliario en su país. Fíjense también cómo el crowdfunding dentro de Latinoamérica, teniendo economías un poquito más sofisticadas como la chilena, en comparación con la mexicana, sí, México se puede decir que está un poco más sofisticado que las demás. Panamá, siendo un hub financiero importante, no ha tenido el nivel de sofisticación o el nivel de avance que ha tenido México. Fíjense cómo México en temas de crowdfunding, en términos generales, es el país latinoamericano más avanzado. ¿Hay camino por recorrer? Sí hay camino por recorrer. Y la siguiente pregunta básicamente estaba enfocada en este tema. ¿Qué vemos? ¿Cuáles son los retos que el crowdfunding tiene en México? Definitivamente el primero es el tema de credibilidad y confianza. Creo que ahí es donde se tiene que trabajar. Creo que ahí es donde tenemos que tener diferentes parámetros para darle mucho más fuerza a ese tema. Segundo lugar, mayor difusión, conocimiento entre consumidores e inversionistas, creo que es un tema educativo también. Y tercer tema, la parte de legislación, normatividad y regulaciones que se percibe todavía en el mercado como algo no regulado adecuadamente y a lo cual creo que todavía hay mucho margen de mejora de una forma importante. Ahora, nos fuimos a preguntas específicas de vivienda y qué está pasando con el tema de vivienda. Les preguntando, considerando las propuestas generadas por el sector público para el sector vivienda, ¿cuál de las siguientes tiene mayor importancia para establecer un mercado de real estate saludable? Densificar centros urbanos 38%, nuevos productos hipotecarios para promover la inclusión financiera 41%, que en ese caso sí tengo que decir que el Infonavit ha hecho un trabajo bueno, y el año pasado se trabajó mucho en esa parte. Reactivar la oferta de vivienda económica 21% y eso nos da un total del 100%. Fíjense cómo hay tres muy claras. En primer lugar, el tema de ser mucho más versátiles en todos los productos hipotecarios que se tengan para incluir prácticamente a toda la pirámide. Segundo lugar, como ya lo hemos hablado también en 4S y miles de veces, es esta nueva redensificación de ciudades prácticamente al 40%. Y reactivar un segmento que viene a la baja desde hace muchos años, que es la parte de vivienda económica. Ya nadie quiere ser vivienda económica porque ya no es negocio ser vivienda económica. Ahora, ¿cuáles serán los segmentos que tendrán mejor desempeño durante 2021? Popular y económica en 2.5, o sea, contracción modesta, de contracción a crecimiento modesto, tanto popular como económico. Medio es, digamos, el segmento medio es el que más percepción de crecimiento está teniendo. Después viene residencial y en último lugar viene el segmento residencial plus premium y premium plus, que definitivamente este año le ha pegado, este año de pandemia le pegó bastante, sobre todo en diferentes ciudades específicas, como puede ser algunos destinos turísticos y también la Ciudad de México, en donde este segmento sufrió bastante y por eso la caída en ventas de departamentos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que lo vimos hace 15 días en el gran reporte de verticalización. Ahora, participación y qué estamos esperando los próximos años, el 2021, que será nuestro segmento más importante de demanda de vivienda. Seguimos pensando que en México la generación X, o sea, la gente de 40, 50, 59 años, será la generación que más marque la pauta en cuestión de demanda de vivienda en México, seguido por los millennials ya un poquito más cerca que otros años, centennials 5% y baby boomers únicamente 2%. Fíjense, 49 contra 44, cuando hoy en día la población de 15 a 75 años en México está compuesta prácticamente de igual forma por la generación X
y la generación millennials. Esta gráfica la hemos visto 200 veces, en donde en los próximos 10 años las generaciones que ponen en segundo o tercer lugar como demanda futura para el próximo año, pues son las que más van a tomar participación. Ojo con eso nada más, seguimos pensando un poco que las generaciones anteriores demandarán la nueva vivienda y creo que ahí tenemos un camino importante. En su opinión, por ejemplo, agarramos la generación centennial. ¿Por qué? Porque la generación millennial ya no es el futuro, es el pasado, es la que ha venido marcando la pauta de demanda de vivienda en los últimos años y queremos ver y futurear un poquito más para una generación que se integra y que puede ser bien relevante para el mercado de vivienda en México. ¿Qué es la generación centennial? Aquí les preguntamos, ¿cuál será el principal mercado para este segmento de centennials? En primer lugar, la vivienda en renta, 53%. El tema de co-living ya tiene una parte importante y únicamente el 6% vivienda en venta. Entonces, la parte de vivienda en renta para esta generación es relevante. ¿Cuándo piensan ustedes que se va a detonar este segmento? 21% dice que el próximo año ya empezará a detonarse este segmento. El 44% piensa que todavía va a tomar de 3 a 4 años en que esta generación empiece a tener mucho más fuerza en la parte de demanda. Y bueno, nada más una tabla comparativa de las medidas que se tomaron en cuestión económica, empleo y protección social en los diferentes países de Latinoamérica, en donde prácticamente en economía, empleo y protección social, pues México está en el último lugar de todos los países que tenemos en comparación con Latinoamérica, lo cual no es nada benéfico, lo cual no ayuda a que el mundo inmobiliario y la economía en general vaya avanzando. Sin embargo, vamos a seguir platicando otras cosas menos tristes, sino le preguntamos a los desarrolladores también en cuestión de sus metas establecidas el 2020, si las cumplieron, si no las cumplieron, qué pasó, qué no pasó y cómo les fue, ¿no? Fíjense cómo México dice en términos porcentuales, el promedio nos dijo la gente que cumplió sus metas al 45% de lo que tenía establecido en cuestión de venta tomando en cuenta que hay gente que llegó hasta 10% y gente que prácticamente llegó a sus metas totales. Hemos visto que el segmento de vivienda se ha vuelto, se ha extrapolado un poco. Hay muchos que no vendieron prácticamente nada y hay unos que prácticamente vendieron el 80% de las unidades en cada uno de los segmentos. Entonces está polarizando el segmento, por eso de repente vemos estos números. Mejor que Panamá definitivamente, peor que Colombia, peor que Perú, mejor que Ecuador, prácticamente igual que Chile, prácticamente igual que Guatemala y mejor que el tema de los países en general. Vivienda en renta, porcentajes de renovaciones de contratos en renta fue el 57%, más o menos ahí se comportó bien todo Latinoamérica. Y también les preguntamos qué estrategias hicieron o implementaron durante este año 2020 para poder mantener los niveles de venta que tenían anteriormente. El 23% atacó directamente a temas de precios y descuentos. Segundo, 25% habló de adaptarse a nuevas tendencias y requerimientos del mercado, o sea, trabajó con el tema del producto. El 10% bajó alcances del producto y el 42%, que fue la herramienta definitivamente más utilizada por todos los desarrolladores de vivienda, está hablando del tema de usos de herramientas digitales. Cuando hablamos de descuentos, cuando hablamos de bajar el precio, ¿qué descuento estuvo implementando cada uno de ellos? En México hablaban de un 15%, que más o menos se comporta de una forma similar a los otros países, a excepción de Panamá, que estamos hablando de hasta un 23% en el descuento de los precios. Ahora, ¿en qué porcentaje disminuyó el precio de las unidades y a qué nivel de ventas llegaste? 45%, ya lo hemos hablado en la otra gráfica. O sea, la gente dice que ellos cumplieron, la gente que participó, sus metas a un 45%, y el precio, dependiendo el segmento, obviamente, conforme te vas abajo, el descuento fue menor, conforme te subes de segmento, el descuento fue mayor. Prácticamente Residencial Plus estamos casi llegando a un 20% de descuento contra un 16% en el segmento económico. Como consecuencia de la pandemia, ¿cuáles fueron los cambios que se hicieron? Bueno, ya lo vimos, el replanteamiento de tipologías, oferta de nuevas amenidades, agarraron proyectos y los mejoraron, disminución de precios, desarrollo de nuevos productos,
mayor tiempo de financiamiento y facilidades de crédito. Fíjense cómo ya también estamos viendo una polarización de las actividades, de las estrategias que estamos viendo. Primero, trabajando mucho con el tema precios, descuentos y actividades comerciales. Y algo que me da mucho gusto es reconfiguración de productos, porque sí había muchos productos en el mercado que estaban incorrectos y que no estaban ofreciendo valor. A la hora que vemos este mercado extrapolado, era evidente que el mercado estaba yendo por los buenos productos y los productos que no tienen una oferta de valor importante están quedando atrás y muchos de ellos se están replanteando y se replantearon y avanzaron en ventas. ¿Cómo se puede impulsar el sector vivienda en el 2021? Cuando hablamos de temas de crédito y financiamiento, pues obviamente todo el mundo habla de crédito y financiamiento de desarrolladores como primer lugar. Segundo lugar, importante también todo el tema de permisos y trámites a la hora que es más fácil, debería de ayudar al tema inmobiliario. Redensificación de zonas urbanas, nuevos productos y nuevas tecnologías y definitivamente una identificación puntual de las necesidades de mercado como los elementos que impulsarán la vivienda el próximo año. ¿Qué pasa con retail y comercio? Preguntamos cuáles son los segmentos que más ven afectados por el crecimiento del e-commerce y los mismos efectos de la pandemia. El 12% dice que el formato más afectado es el famoso Stream Mall. En segundo lugar, Community Centers. En primer lugar es el Fashion Mall con 55%. Segundo lugar es el Lifestyle Center con un 22%. Tercer lugar el Stream Mall y en el último lugar el Community Center. Es evidente que el Fashion Mall es el que realmente está pagando los platos rotos en esta pandemia por la misma naturaleza que está teniendo el e-commerce para este formato de Fashion Malls. ¿Qué se hizo en esta pandemia para poder, contener el efecto que tenemos hoy en día con estos renteros? Es el 45% de la gente dijo que tuvo que disminuir los precios de renta. Les preguntamos qué porcentaje en promedio de descuento tuvieron que dar a los locatarios. Se habló de un 32%, es elevadísimo. Segundo lugar, condonación de rentas por cierto tiempo, lanzamiento de promociones y creación de estrategias de publicidad. Es evidente que el tema de renta, disminución de precios o condonación es los dos elementos más importantes y el precio bajó un 32%. ¿Qué acciones se tienen que hacer para incentivar la visita a los centros comerciales? Todo el mundo habla del tema de bioseguridad, promociones y obviamente descuentos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué segmentos son los que vemos como los más afectados en cuestión de ocupaciones? Vimos el cambio de precios en todos los formatos prácticamente igual, Stream Mall, Fashion Mall, Lifestyle Center, prácticamente llegando a un 25-28%. No hay una correlación tan directa entre el formato y el precio. Realmente cada formato viene acompañado con diferentes marcas y cada uno obviamente empezaba a negociar porcentualmente hablando esos porcentajes. Ahora, pero sí hablando de la ocupación, 88% de Stream Mall, hoy en día se está hablando de 51, de 82 vamos a 49, de 87% de ocupación estamos hablando de 46 y de 85 estamos hablando de 44. Prácticamente hay algunos segmentos que están yendo a menos de la mitad. El Stream Mall es el menos afectado, los formatos grandes y de entretenimiento obviamente están sufriendo un poco más. Ahora, ¿cuál será el enfoque que se recuperará más rápidamente en cuestión de retail? El tema gastronómico se va con un 49%. Aquellos que tengan un espacio gastronómico se recuperarán. Todo el tema de fitness y bienestar personal después de la pandemia también. Tercer lugar, entretenimiento. Cuarto lugar, tecnología. Y después viene el tema de fast fashion y cultura como los últimos elementos que tengan como enfoque de recuperación. Gastronomía y bienestar personal como los dos elementos que pueden empujar a la recuperación de los elementos. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál será la tendencia 2021? Primero, centros comerciales adaptados para convivir con el e-commerce, que tengan, digamos, esa interacción con el tema de e-commerce. Y comercios en centros de usos mixtos y comunidades planeadas que de cierta forma también tengan un enfoque de entretenimiento, que la gente pueda ir a pasearse, porque recordemos que el centro comercial trae un elemento social bien importante en Latinoamérica. Ahora, nos vamos al sector oficinas. Al sector oficinas, ¿qué es lo que está pasando? También estamos viendo una baja de ocupación importante en el tema oficinas. El tema de oficinas vimos
un descuento en los precios de un 27% aproximadamente, lo que nos dijeron las personas que nos ayudaron a contestar esta encuesta, 27% de los precios, y las ocupaciones vienen a la baja de una forma importante, en donde AAA en algunos espacios ya traíamos unas ocupaciones una desocupación en algunas ciudades importantes, más o menos en México estamos alrededor del 80%, dicen que muchos de ellos fueron al 42%. ¿Qué estrategia tuvo que hacer para poder mitigar la parte de pandemia? En primer lugar, el tema de rentas de nuevo, el tema de bioseguridad, el tema de descuentos. ¿Cuáles serán los principales retos para el sector de oficinas? Vamos, en primer lugar, home office, y el segundo lugar, que me parece importantísimo, es el tema de reestructuración de espacios, que de cierta forma es una de las tendencias que más se han hablado hoy en día en el tema de oficinas, la reestructuración de espacios y elementos adicionales que ayuden a este segmento. Sector hotelero, ya para terminar, cómo hemos visto que el sector hotelero se ha comportado, la ocupación hotelera en las diferentes ciudades. Fíjense cómo traemos ocupaciones hoteleras, cómo han bajado de una forma significativa prácticamente en todos los países. En todas las capitales sufrió bastante el segmento hotelero enfocado al tema business class. Y a lo largo del 2020, ¿qué porcentaje se redujo la ocupación en hoteles? Fíjense cómo traemos ocupaciones de gente que te dice que se redujo hasta un 90% la ocupación. México también, de cierta forma, muy afectado por esta parte, en donde en promedio se bajaron 61%, ¿no? Ahora, los tipos de hospedaje para una mejor recuperación. Vamos, aquí vemos el tema de bed and breakfast, glamping, hotel, lodge y quinta villas. Quinta o villas, digamos que es diferente. La parte hotelera business class va a seguir sufriendo un poquito y su recuperación será mucho más lenta. ¿Cuáles son las estrategias que se han implementado en México para poder hacer una recuperación en el sector hotelero? Implementación de espacios seguros y libres de COVID, en primer lugar, y segundo, la disminución de tarifas. Si podemos ver, prácticamente en todos los segmentos estamos hablando de disminuciones de precios y reconfiguraciones de producto. Y con eso terminamos el día de hoy, uno de los webinars más cortos que tenemos en 4S, tampoco queríamos quitarles tanto tiempo, y con esto podemos concluir varios temas importantes. Primero, el sector industrial en México seguirá creciendo y tendrá un año muy bueno, empujado por la recuperación y por todo el impulso económico que pueda tener Estados Unidos. Segundo lugar, la vivienda se está comportando resiliente. Y tercer lugar, tenemos dos segmentos que van a sufrir y van a sufrir bastante el próximo año. El primero es el tema de oficinas y el segundo es el tema de retail, si la pandemia sigue teniendo estas restricciones que tenemos hoy en día y si la vacunación no va avanzando. ¿Qué esperamos o qué hemos aprendido de esta pandemia? Es que los productos van a cambiar, los productos se están reconfigurando, la demanda va a cambiar. Entonces, hoy en día sí estamos viendo que exitosamente muchos desarrolladores están reconfigurando productos. Al final, después de esta pandemia, lo que más aprendí es que hoy en día ya el mercado inmobiliario o el segmento inmobiliario ya tiene capacidad de cambio, capacidad de resiliencia y capacidad de entender que no siempre lo que hacen es correcto y se puede y se debe de corregir. Muchos proyectos reconfigurándose, muchos proyectos avanzando, muchos proyectos retomando niveles de venta o niveles de ocupación que antes no tenían. Esperamos seguir por este camino y que cada uno entienda que si nos quedamos haciendo los productos que hacíamos antes, seguramente no vamos a vender.